Muy buenos días, les saluda Gerardo Ledesma de crprensa.com, hoy con un tema muy interesante. Caso UPAD 3.0 es uno de los temas que hemos visto durante el gobierno PAC, donde se ha tratado de crear bases de datos con información de los costarricenses que, bueno, en otros países se ha utilizado principalmente para la persecución política. En estos días, el doctor Francisco Perdomo se presentó a la sucursal del BCR a solicitar el pasaporte y se le solicitó que firmara un documento, el cual vamos a consultarle al doctor, cuál fue su percepción. Eh, Vamos a ver, don Francisco Perdomo, él es presidente del partido Unidos Podemos. Unión Liberal. Unión Liberal, perdón. Soy malísimo en política, así que le ofrezco disculpas por este y cualquier otro error. Tranquilo. Y don Francisco, ¿cuál fue su percepción al apersonarse al BCR a solicitar precisamente su pasaporte? Bueno, primero, buenos días a toda la audiencia. Gracias a usted por darme el espacio y por entrevistarme para que la gente logre ver que realmente este país se nos está radicalizando. Estos, en una forma solapada, nos están llevando a cuentagotas hacia un país donde nos van a sacar y nos están sacando la información sin que nos demos cuenta. Pero bueno, como todo ciudadano, hice la solicitud para renovar mi pasaporte. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando me meto a internet, la solicitud me la dan para 3 meses. Primero, eso no debe ser. O sea, ¿cómo es posible que una entidad del Estado esté dando a los ciudadanos un documento que es obligatorio que lo den, pero con un retardo de 3 meses, habiendo varias entidades como lo son Correos de Costa Rica y Banco de Costa Rica que lo están tramitando. Y luego también el mismo migración. El asunto es que cuando tenemos la cita, me persono al Banco de Costa Rica y en la entrada, ni siquiera un funcionario, un guarda de la entrada, me entrega un documento, me entrega un papel y me dice, léase esto, lo firma y lo entrega en la ventanilla cuando haga el trámite. ¿Está bien? Bueno, agarro el documento, me siento ahí a esperar y lo comienzo a leer. Cuando lo comienzo a leer, me encuentro ciertas cosas que no me gustan. Entonces, comienzo a subrayar lo que no me gusta. Subrayo y una vez que he subrayado, digo, bueno, me están pidiendo que lo firme, lo voy a firmar, pero voy a decir con una leyenda que no estoy de acuerdo y que estoy firmando bajo protesta. Así lo hago, pongo la leyenda, no sé si se mira, bueno, no sé si se podrá mirar aquí. Ahí está. Sí, señor. Aquí está ahí está, 27 de junio, y pongo la leyenda que dice, firmo bajo protesta, no estoy de acuerdo con lo que está subrayado. Y eso que está subrayado acá, lo voy a leer. Cuando yo veo, hasta se me pararon los pocos pelos que tengo. Dice, a través de aliados estratégicos, migración, y a saber, el Banco de Costa Rica en ventanilla electrónica de servicios, así como los consulados de Costa Rica en el exterior, manifiesta, 1, el usuario, el ciudadano, de manera libre y voluntaria, además con problemas de redacción, tiene errores de redacción, manifiesta de manera libre y voluntaria, manifiesta que brinda, ojo, su información personal de acceso irrestricto, datos personales de acceso restringido o datos sensibles, de manera libre y voluntaria,
debidamente informado a través de la suscripción de la presente constancia para ser registrada y mantenida en los expedientes físicos o bases de datos digitalizados y biométricos de esta Dirección General para efectos de identificarlo, localizarlo, además para emitir y comunicar actos administrativos que se deriven de su petición o servicio requerido, quedando esta Dirección General obligada a protegerla. Y ahí viene lo que se llama, o lo que llaman ellos, un consentimiento informado. Después, más abajo dice, también comunica al usuario que su autodeterminación informativa podrá ser limitada de manera justa. Okay. Cuando yo subrayo todo esto y se despide al final, que dice que consultado sobre el otorgamiento voluntario de su consentimiento para el uso de sus datos de carácter personal para efectos de recibir recordatorios sobre fechas importantes relacionadas al trámite de esta Dirección General, a lo que ha manifestado que XXX manifiesto que estoy de acuerdo con lo que he firmado. Cuando yo vi esto, cuando yo leí este documento, se me pararon los pelos. Están indicando que uno firma un acceso irrestricto a los datos personales, a los datos sensibles y a los datos que son de carácter privado. Yo no estoy en contra, y eso lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho, yo no estoy en contra que le soliciten, cuando uno llega a solicitar pasaporte, le soliciten que dé información normal, nombre, cédula, fotografía, huellas, el teléfono, no sé ni para qué lo piden, pero bueno, teléfono, dirección y las calidades de ciudadano que tiene uno. Incluso toda esta información ya es pública, la tiene el Registro Civil y la tiene el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, yo les decía, ¿por qué no jalan esa información de la base de datos que tiene el Registro Civil y no le hacen a uno, primero, perder el tiempo y segundo, evidentemente, esto connota o tiene una connotación secundaria de que están tratando de que uno autorice a la autoridad que es el Estado para que ellos puedan utilizar toda esa información cuando quieran. El peligro de todo esto es que un acceso irrestricto significa que ellos pueden hacer ingreso a sus datos cuando quieran. Y de datos sensibles. ¿Qué son datos sensibles? No son los que le acabo de decir, los 7 datos que le acabo de decir, las huellas, las fotos, la firma, eso no es. Los datos sensibles es su cuenta bancaria, sus tarjetas de crédito, los gastos que usted hace, si usted tiene problemas con tributación, si usted profesa la religión católica, si usted es alcohólico, si usted es homosexual, si usted tiene problemas con sus vecinos, si usted es guerrillero, si usted, bueno, todos estos datos sensibles son los que usted no quiere que el gobierno sepa y usted tiene derecho a eso. Precisamente, el artículo 24 de la Constitución, que yo lo puse en el amparo, el artículo 24, nos da una protección para lo que es la intimidad. En su primer párrafo dice que garantiza el derecho a la intimidad, la libertad y la inviolabilidad de los documentos privados. Bueno, esto es la primera parte. La segunda parte es que en el documento le están diciendo a uno que uno está firmando voluntaria y libremente. No es cierto. Uno no está haciendo eso en manera voluntaria ni libre, porque después de que a mí me hicieron la recolección de todos estos datos, me pregunta la señorita de la ventanilla, ¿y la hojita que usted firmó? Y yo se la entrego y me dice, no, eso no se lo recibo. Digo, ¿por qué? Ya está firmada. Es que no tiene que tener ninguna leyenda. Sí, pero yo no estoy de acuerdo, le dije, yo no estoy de acuerdo con que
le dé un cheque firmado en blanco al Estado para que pueda hacer uso de mis documentos y mi información sensible para lo que quieran. Me dice, no, es que, bueno, si usted quiere, yo tomo este documento, se lo voy a pasar, porque ellos lo pasan vía digital, se lo paso a migración, pero necesito que usted sepa que este documento lo van a rechazar. Bueno, otra vez se me prendieron las alarmas. Digo, ¿cómo que van a rechazar ese documento? ¿Bajo qué base? Me dice, porque ellos exigen que el documento no tenga ni tachones, ni rayones, ni ninguna leyenda. O sea que usted está firmando voluntaria y libremente un documento que les da un cheque en blanco para que hagan lo que quieran con su información sensible. Entonces yo le dije, no estoy de acuerdo, pero bueno, yo quiero mi pasaporte, necesito renovar mi pasaporte, hágame el favor y ¿qué puedo hacer? Y me pasa otra hoja y me dice, bueno, lo que tiene que hacer es llene esta nueva hoja con su nombre, su cédula y la firma y no le pone nada más. Bueno, pásemela. Pero sí quiero que usted sepa que yo ahorita voy a firmarlo, se lo voy a entregar, voy a hacer un video y voy a hacer un recurso de amparo y presentarlo en la sala cuarta constitucional porque esto me está lesionando a mí y a todos los ciudadanos los derechos a la intimidad. Entonces procedí de esa manera y bueno, la señorita pasó los datos, hice el video, lo subí a las redes sociales. Evidentemente, podrá imaginarse que el hígado me llegaba a las rodillas Por supuesto. después de este arremeter contra los derechos ciudadanos de este Estado. Entonces, no solo eso, sino que al salir me monté en el carro, volví a respirar profundo, hice otro video y lo volví a sacar. Al día siguiente, eso fue el 27, el 28 en la mañana, y esto lo puede ver usted en todos los videos que han sido presentados ante las redes sociales y ya se hicieron virales, porque esto no es exclusivo mío, si esto es lo que le hacen a toda la población. Esta gente continúa con la misma maña y matráfulas del gobierno PAC de Carlos Alvarado, cuando la famosa UPAD. Lo que hicieron fue trasladar una OPAD a todas las instancias donde ellos tienen posibilidad de presentarle a uno un documento de ese tipo para que uno le acceda a todo lo que quiera. Don Pero bueno, Francisco, usted como político, y perdón ahí que lo corte, pero sí me gustaría avanzar un sí, poquito, porque usted está al frente de un partido, el partido Unión Liberal, un partido que obviamente está en alerta con el tema de los progres, ¿verdad? Y todas sus ideologías que al parecer lo que hacen es desactivar los contrapesos constitucionales y los contrapesos democráticos que nos puede llevar a vivir precisamente lo que ya hoy vive Venezuela, lo que ya hoy vive Nicaragua. No son teorías de conspiración, es simplemente lo que ya han hecho toda una estructura de mafia organizada internacional que lo ha hecho en varios países en América Latina y que, bueno, el de mayor impacto ha sido Venezuela. Pero estamos viendo que se impulsa en Costa Rica el mismo libreto, incluso el voto electrónico, que se utilizó precisamente para saber quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra del gobierno. Hemos visto acá en Costa Rica que se le ha vendido la idea a las personas, incluso el mismo señor presidente dice que las redes vienen a socializar ¿cómo es que llama? La información, cosa que no es cierto. Las redes sociales tienen un montón de controles para que usted a la hora que quiere denunciar esto sea censurado. Entonces, me preocupa mucho que los funcionarios públicos de los tres poderes de la República impulsen en ese sentido, ¿verdad? Porque sencillamente se está induciendo a una pérdida de control político de los costarricenses a los funcionarios públicos. Me preocupa mucho el hecho de que una exdiputada del Partido Liberación Nacional dijo, ya la clase política no le tiene miedo al pueblo. Esto es complicadísimo. Y lo que más me preocupa, don Francisco, es que durante el tiempo de pandemia vimos un contrato que se firmó por un señor presidente Alvarado,
el cual ese documento debió haber sido presentado a la Asamblea Legislativa y a la Sala Constitucional, lo cual no lo hizo y según entiendo, una firma de un presidente no equivale a asumir la soberanía, pues quien lo haga comete el delito de traición a la patria. Un ex magistrado de la Sala Constitucional se lo dijo a los diputados actuales en la Asamblea Legislativa y no vemos ninguna acción de contrapeso. Estamos viendo en este momento leyes que se están tratando de impulsar como la objeción de conciencia, que a mí me preocupa muchísimo. Entonces, si nosotros vemos el tema de el pasaporte por separado, pues sí es un tema que preocupa, pero cuando los unimos con el resto de hechos, cuando agarramos esto en vista panorámica, don Francisco, ¿hacia dónde nos lleva este gobierno? Este gobierno nos lleva el mismo camino que nos... Se le apagó el micrófono, parece, se le silenció el micrófono. Sí, perdón. Ahora sí. Se le volvió a silenciar, algo tiene el... Ahí le volvió a abrir. Ahora sí, vamos a ver. Ahora sí. Se le volvió a silenciar. Algo se lo está activando. A ver. Ajá, ahí te escucho. Ahí se lo volvió a silenciar. A ver, ahora sí. Ahí te estoy escuchando. Se le volvió a silenciar. No se le escucha. Si gusta, vuelve a salir y reingresa para ver si volvemos a tener información. Entonces, costarricenses, es algo muy interesante con lo que está pasando en Costa Rica, si vemos en vista panorámica, también porque se viene impulsando campañas que se podría decir del tipo aficionados a funcionarios políticos. Este impulso de aficionados normalmente se ha utilizado para generar actividades extremistas y esas son campañas donde se busca que al igual que partidos políticos son aficionados y eso es lo que estamos viendo que se impulsa hoy, pero ninguno de estos políticos acepta debate público. Al mismo señor presidente, mi persona le ofreció un debate público con el tema de las inoculaciones, el cual indicó que ya había habido suficiente debate, pero en Costa Rica no ha existido un debate de una sustancia que podría estar violentando los códigos de Nuremberg y que no solamente eso, sino que podría asimilarse al caso Odebrecht, donde miles de millones se estafaron en América Latina. ¿Será eso lo que estamos viendo? Don Francisco, el micrófono es suyo. Sí, tengo un problema aquí técnico, entonces lo que voy a hacer es que estoy atento para cada vez que se me desactiva activarlo. Por favor. Lo que le estaba mencionando es que este gobierno está haciendo exactamente lo mismo que hizo el gobierno anterior de PAC, de Carlos Alvarado, y el tras anterior, y todos los anteriores. Tenemos 70 años de vivir en socialismo. Tenemos 70 años de estar con un adoctrinamiento en el cual el gobierno es todo, el estatismo es todo, el gobierno lo quiere saber, lo quiere tener y lo quiere abarcar todo. Esto es imposible que siga de esta manera, porque nos están llevando, y esto lo saben las entidades internacionales de tipo socialista, a la cual están adscritos los partidos socialistas, la Internacional Socialista, el Foro de Sao Paulo, que el representante aquí en Costa Rica es el partido Frente Amplio, en la figura de José María Villalta, que por cierto está calladito en una congeladora para que la gente se olvide de él y luego lo vuelvan a sacar como el ave fénix. Hay otro partido, ¿verdad? Que se llama Vanguardia Popular también registrado sí, en... Correcto, en el Foro de Sao Paulo. Vanguardia Popular también está. Los partidos comunistas son los que están metidos en esa lacra que es el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, y todos estos pertenecen y están mantenidos económicamente por la agenda de los magnates mundiales
que llevan la Agenda 2030. De hecho, este gobierno de Rodrigo Chávez tiene lista una enmienda para la pandemia que le está dando la potestad a la Organización Mundial de la Salud para que hagan lo que quiera con la soberanía y con la independencia de todos los países, 193 países adscritos a la Organización Mundial de la Salud, que es una organización política pero privada, porque Correcto. ya no es por el bien médico, es política. Y entonces lo que está haciendo esta gente es tratando de conseguir que los países se rindan ante ellos y pueden declarar una pandemia, por eso se llama la declaratoria de la pandemia, para que ellos puedan tomar control de todos los países y principalmente los países de Latinoamérica. Esta Agenda 2030 se las trae porque poco a poco y últimamente en forma muy avanzada han ido moviendo sus tentáculos para agarrar los países de Latinoamérica. Nos tienen el ojo puesto a Latinoamérica, en Europa ellos están muy avanzados y entre otras cosas, quieren la reducción de la población. Pero bueno, volviendo al tema que nos trajo aquí, el asunto de que nosotros entreguemos al gobierno a través de una entidad que tiene la obligación de entregarnos un documento como es el pasaporte, al igual que cuando usted va al Tribunal Supremo de Elecciones para que le den su cédula, usted tiene derecho a eso. No tienen que condicionarle la entrega del documento del pasaporte a ningún formulario que usted vaya a llenar. Y si usted lo llena, usted puede llenarlo bajo protesta. Eso es su derecho constitucional. Usted tiene derecho a la intimidad, usted tiene derecho a disentir. La Constitución se lo permite. Y esta gente se está volando los artículos de la Constitución por allá encima y por allá abajo, por donde ellos quieren, para lograr conseguir que usted le entregue datos al gobierno, y esto es parte del plan que tiene el gobierno, este gobierno PAC 3.0 y todos los anteriores socialistas, para que la población quede siempre subyugada. El documento que ellos dicen que uno lo firma voluntario y libremente no es cierto, porque si fuera voluntario y libre, usted tendría la opción de no firmarlo. Es un documento obligado y están condicionándole un documento estatal que usted tiene derecho como identificación. Y ojo, no solo eso, sino que esto también está apenas para ponerles un habeas corpus, porque si a usted no le dan ese documento, yo estoy esperando que el día 13 de julio me entreguen ese documento a través de Correos de Costa Rica. Si no me lo entregan, me voy a ir a la misma hasta la cuarta a poner un recurso de habeas corpus, porque sin ese documento me están impidiendo a mí la deambulación, me están impidiendo la movilización en el país hacia afuera y viceversa. Entonces, no pueden ellos tener un documento que esté listo y esté hecho para que a usted le restrinjan la entrega del pasaporte en base a este documento. Esto es una coacción, y coacción es un delito penal que está tipificado en el Código Penal. Si mal no recuerdo, el artículo 163 del Código Penal describe la coacción como cuando le están forzando a una persona a hacer algo contra su voluntad para ejercer fuerza sobre esta persona. Ahora, doctor, hay algo muy importante. Nuestra constitución política también establece que ningún funcionario puede ir más allá de lo que la ley le otorga. Y hoy estamos viendo que precisamente un funcionario de un banco no quiere recibir un documento de acuerdo a lo que establece nuestra constitución. Y recuerde que la responsabilidad es personalísima, pero como que ya los funcionarios públicos han perdido miedo a la responsabilidad personalísima. Se ha vuelto mediocre nuestro sistema judicial en atender las necesidades del respeto a nuestra constitución política. Sí, completamente, porque estamos en un estado omnipotente y omnipresente. Ya se cambió la razón de ser
de que el ciudadano es el centro de la nación. En este momento, el Estado es el centro de la nación y todo se le debe al Estado. Esto, precisamente, con la figura de Rodrigo Chávez, configura una personalidad que yo la podría catalogar como fascista. Recuerde que el fascismo no es de derecha, el fascismo es de izquierdas, el fascismo es el dominio del colectivismo sobre la población con la hegemonía del Estado. Aquello que decía Benito Mussolini, todo por el Estado, nada, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, es lo que se configura acá. Y entonces una figura autócrata, populista, caudillista, lo que está haciéndonos es recordándonos la imagen de este nefasto individuo de los años 40 que dominó Italia y quiso, junto con Adolfo Hitler, quiso dominar el mundo. Esto no lo queremos para nuestro país. Nosotros, como liberales, estamos promoviendo y promovemos y siempre defenderemos la libertad. Defenderemos siempre que el Estado sea lo más reducido posible, que el gobierno sea lo más limitado posible y, por la parte económica, que haya libertad de mercado, pero siempre poniendo al ser humano como centro de la sociedad y la familia como centro de la patria. Eso es lo que nosotros como liberales y yo como presidente del Partido Neoliberal estamos promoviendo y siempre promoveremos. Doctor, ¿qué está pasando con el sistema educativo costarricense, el cual ha generado principalmente incluso el nacimiento de lo que ahora se llama progresionales, ¿verdad? Porque ya no son profesionales, sino son personas que como que les han borrado memoria histórica de lo que ya ha pasado en el mundo, de lo que ha pasado en las últimas décadas en América Latina y que permiten precisamente por temas ideológicos, sin técnica y sin ciencia, que estén pasando irregularidades a nivel del Estado. ¿Qué está pasando en el sistema educativo nacional? Vea, esto es prácticamente una política o una regla o una ruta que se viene fraguando desde hace muchos años. En los años 70, un ideólogo norteamericano, que dicho sea de paso, era o es el ideólogo del Partido Demócrata de los Estados Unidos, de Barack Obama y de Hillary Clinton, de nombre Saúl Alinsky, escribió un libro que se llama Reglas para Radicalización, que son, en inglés, es Rules for Radicals. Ese señor describe una serie, bueno, no voy a comentar el libro entero, pero en resumen, da 8 reglas para radicalizar un país. Y esto es la ruta que llevan los partidos y los países socialistas para lograr radicalizar sus patrias. Y fíjese que entre las reglas que pone está los servicios de salud, controlarlos para controlar a la gente, a generar angustia y ansiedad para ser atendido. ¿Le parece algo parecido a lo que está pasando aquí? Por supuesto. ¿Qué? La pobreza, incrementela todo lo que pueda, porque los pobres son más fáciles de controlar y serán más dóciles mientras se les subsidie lo básico para vivir. ¿Le parece lo que está sucediendo aquí? Deuda, endeuda el país hasta niveles insostenibles, lo que justificará la necesidad de más impuestos y con ello se empobrecerá aún más a la ciudadanía. Control de armas, quítele las armas a la gente para dejarlos sin indefensión y se podrá imponer un estado policíaco. Asistencialismo, controle a todos los aspectos de la vida de la gente en subsidios, becas, ingresos, pensiones, que el Estado maneje la vida de los ciudadanos. Y ahora viene lo que estamos hablando, educación. Utilice la educación para adoctrinar a los niños y jóvenes según los intereses del gobierno. Y aquí sigue lucha de clases, religión, etc. Así comenzó Cuba, así comenzó Nicaragua, así comenzó Venezuela y otros países de Sudamérica como Ecuador, como Bolivia y algunos como Ecuador que se los sacudieron el país como insignia de Latinoamérica para
para la imagen de un país que va camino al primer mundo, que era Chile. Vea lo que pasó cuando comenzaron las revueltas en Chile, que terminó con la ascensión al poder de este chileno, Boric. ¿Qué es lo que pasa con esto? Están radicalizando los países y están radicalizando las naciones para poder dominarlas. Y encima de esto, o arriba de todo esto, está la Agenda 2030. Y abajo de la Agenda 2030 están todas estas organizaciones mundiales que son para el bien de la población, entre comillas, como la Organización Mundial de la Salud, como la OPS, que bueno, que lo que han hecho son experimentos para dominación de la población en base a declaración de pandemia, y ahora, como le mencioné hace un rato, están queriendo que nuestro país, que ya lo aprobó en una reunión que hubo en el 2022 o 21, ¿no? Si mal no recuerdo, donde se decreta que la Organización Mundial de la Salud puede, mediante un tratado con todos los países socios, conseguir hegemonía sobre la soberanía nacional. Esto no lo vamos a permitir. Vamos a hacer lo posible por alertar a la gente, y estamos tratando de informar a la gente. Por eso es que yo metí este recurso de amparo. Por eso es que estoy queriendo que la gente se dé cuenta que a cuenta gotas nos están llenando el balde. Y este balde se rebasa, y cuando se rebasa no va a haber manera de que podamos nosotros salir adelante como un país demócrata, como la democracia más antigua de Latinoamérica, que nos la están robando y nos la están usurpando para bien del socialismo radical. Hay un tema que me preocupa bastante, doctor, y es que precisamente el diputado del partido oficialista de Nayib Bukele, una vez que ellos llegaron al poder, se encontraron con que la mafia utilizaba los campos militares como zona de entrenamiento para los corruptos, digamos, de la mafia del narcotráfico, ¿verdad? Que tenía sometido al pueblo salvadoreño. Y me llama mucho la atención que en Costa Rica llevamos casi 2 décadas con los mismos líderes en el área de seguridad pública, ¿verdad? Y podemos hablar, incluida la misma DIS, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención que el presidente lo sacara de la dirección de la DIS y lo pusiera al frente del Ministerio de Seguridad Pública, con la ideología de unificar las policías, que es un tema que también ha sido un patrón de conducta en los estados policiales. Me preocupa mucho porque hoy día vemos que vienen los carteles, y así lo dijo el actual ministro Mario Zamora, que se está mexicanizando Costa Rica, y también hemos visto, bueno, la participación del grupo Tren de Aragua, que es Colombo venezolano, que se administra desde la cárcel de Venezuela, según tengo entendido, pero estamos viendo una participación, Estado con la narcomafia, ¿verdad? Y que esa narcomafia ha servido como una parte de control social. En Rusia se conoce como los intocables, ¿verdad? Y lo podemos ver en la historia de la lista negra de Sergei Magnitsky, donde hay un grupo paramilitar que mandan a callar simplemente a los que no le gustan a través de un grupo, ¿qué te digo? Paramilitar, pero que responde a las órdenes del gobierno. Esto a mí me preocupa porque es básicamente lo que estoy viendo ahorita, ¿verdad? Espero, no sé si tiene algún comentario, porque eso es parte de ese control social, ¿verdad? Y que creo que también es parte del libro, del Estado policíaco. Así es. Precisamente, bueno, es que estas reglas son, digámosle, son el catecismo que utiliza el socialismo. Este señor es el asesor político de Barack Obama y de Hillary Clinton, del Partido Demócrata de Estados Unidos. Es comunista. Él es socialista radical, es comunista. Ahora le llama socialismo radical, pero es comunismo. Lo que pasa es que el comunismo se desprestigió cuando cayó la Unión Soviética, porque realmente, en teoría, Marx y Engels y todos los ideólogos comunistas se dieron cuenta de que el comunismo es utópico, es teórico, en la práctica no funciona. El ser humano usted no lo puede retener, no lo puede suprimir, no lo puede tener bajo el dominio permanente, porque se subleva tarde o temprano. Y además, un Estado no puede mantener tanta gente
porque no hay, los medios económicos no dan para tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene Colombia y viene primero Venezuela, y Venezuela con los petrodólares, y siempre, si usted ve, es la acción como reacción ante una acción anterior. Los gobiernos anteriores de Venezuela, socialdemócratas, producen el caldo de cultivo para que el socialismo se venga y se implante. Aquí tenemos 70 años de socialismo, de socialdemocracia, social cristianismo, todos esos con el denominador adjetivo de socialismo, que al final viene siendo lo mismo, es el caldo de cultivo para que vengan a implantar ese socialismo radical siglo XXI, que es, digámosle, el marxismo cultural que está influyendo hoy en día para lograr conseguir la dominación de los pueblos, principalmente en Latinoamérica. Entonces viene Venezuela y con sus petrodólares logran montar en el poder primero a Chávez, hasta con nombre similar al que tenemos aquí, y luego Chávez deja a su heredero, a Maduro, y forman eso que usted está mencionando, los colectivos. Los colectivos son paramilitares que los sacaron de la cárcel, les dieron armas y los mandan a apalear y a matar a la gente que ellos consideran que son nefastos para sus regímenes. No podemos tolerar que esto pase en Costa Rica. Costa Rica tiene que salir adelante, pero salir adelante en libertad y en democracia. Tenemos que mantener nuestra democracia. Y la única manera de mantenerla es defendiéndola. No podemos mantenerla con paños tibios y con decirles, no, tranquilos, es el socialismo, ellos tienen su derecho a hablar y su derecho a accionar. No, señores, el socialismo no respeta. El socialismo es irrespetuoso, porque es como el cáncer. El socialismo, y más el socialismo radical, es el cáncer de la democracia y la libertad. Hay que erradicarlo de cuajo. No podemos mantener socialismo, tenemos que tenerlos a la vista y tenemos que tenerlos de frente. A mí me gusta que estén estos diputadillos progres en la Asamblea Legislativa, me hacen gracia, y me hacen gracia porque los estamos viendo, los estamos controlando. El problema es que, si usted los ve, han hecho una metamorfosis. Primero, José María Villalta, desaparecido en la congeladora, para que hayan 2 o 3 generaciones de votantes jóvenes que no lo conocen. Entonces, cuando salga, va a salir como se fue a lo último, como moderado, y es lo que están haciendo estos diputadillos, zurdillos, comunistillas en la Asamblea Legislativa. Lo que están haciendo es dando una imagen de que son los únicos que trabajan por el bien del pueblo. Y usted ve que en las encuestas dicen que los únicos que están funcionando son los del partido Frente Amplio. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en política no pueden existir sillas vacías. Si usted deja una silla vacía, se mete el comunismo. Si usted deja una silla vacía, se mete el marxismo cultural. Si usted deja una silla vacía, se mete el socialismo radical siglo XXI. Por lo tanto, tenemos que ocupar esas sillas. Y por esa razón fue que yo, junto con 2 o 3 más, logramos conseguir la aceptación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones de que nos aceptaran como partido inscrito en el país. Somos liberales. La gente dice, no, liberal, por la fama que nos han hecho los socialistas. Dice que el liberal come chiquitos. Y es al revés. Vean cómo el progresismo socialista siglo XXI es el que come chiquitos y mata chiquitos. Y son los que promueven de que la gente tenga derechos, y tenga derechos porque son los derechos propios del individuo, pero al niño lo matan con abortos y al adulto lo matan con eutanasia. Y para ellos eso no es derecho. Es derecho de la persona que lo hace, no de la persona que lo sufre. Entonces, no podemos permitir que esta ola de progresismo, igual que pasó en Venezuela, y pasó en Nicaragua, y pasó en Cuba, nos vaya a consumir como un pulpo, porque poco a poco ellos están avanzando, y esto
Esto del pasaporte es una de las cosas. Después viene el marchamo digital. Después viene, y cuidado, que no nos ponen a llenar estos formularios también en la cédula del Tribunal Supremo de Elecciones, en la licencia también, en el MOP, y en todos los demás lugares que tengamos que presentar huellas y tengamos que presentar la foto. Y algo peor todavía, están siguiendo los objetivos de la Agenda 2030, incluyendo, que ya lo mencionó en su campaña preelectoral Rodrigo Chávez, la eliminación del efectivo. Y Muy preocupante. esto es el primer paso para dominio poblacional. Usted sabe, doctor, que eso es algo bastante interesante. La persona que estaba encargada de la periodista, digamos, de hacer las reuniones para entrevistar al señor Rodrigo Chávez, me mandó una lista según ella, de opciones para preguntarle al señor presidente. Yo dije que no hacía entrevistas arregladas y eso ocasionó que el señor presidente a la fecha no me acepte una entrevista. Y no solamente esto, vea qué interesante, cuando llego a casa presidencial, veo una resistencia a que yo haga preguntas. Cuando tengo la oportunidad de hacer preguntas con el método ¿cómo es que se llama? Era un baúlcito donde se ponían los papelitos con los nombres de todos los periodistas. Hago dos preguntas que comprometen mucho al señor presidente. Uno es el debate sobre el sistema de las inoculaciones, ¿verdad? Que tengo muchas dudas y creo que en un debate público se podría demostrar que hay un acto de corrupción de grandes dimensiones, ¿verdad? Y el otro es de por qué no se estaba informando a la población costarricense los efectos secundarios en las mujeres embarazadas que dijo el mismo fabricante, porque el derecho de acceso a la información es importantísimo. Y el mismo señor presidente dijo, si eso es cierto, esto hay que denunciarlo. Hasta este momento, él como funcionario público que tiene la responsabilidad constitucional de hacerlo, tampoco lo ha hecho. Entonces vimos que cambiaron el método de preguntas en casa presidencial y ahora usted verá que algunos periodistas pueden preguntar todas las semanas, ¿verdad? Y muchos de ellos que adulan al presidente y otros que queremos hacer preguntas, pues, ¿para qué vamos a ir? Si al fin y al cabo existe por lo que aparenta, ¿verdad? Es una generación simulada de un periodismo libre y abierto, cosa que puedo decir, no me siento de esa forma. Y la parte más preocupante es que empiezo a ver cómo aquellos periodistas que también están en empresa pública, como que se ponen de acuerdo con los periodistas que están en empresa privada, ¿verdad? Y aquellos periodistas que están en empresa pública que deberían de facilitar la información para que se pueda distribuir y llegar a todos los medios, pues veo que empiezan a cambiar su formato de, como lo comunicaban antes, en el cuerpo de correo o en documentos Word, ahora lo pasan en PDF, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver un tipo de genero muros, simulo que estamos haciendo democracia, pero en realidad estoy creando limitaciones a los más pequeños para beneficiar a los que les interesa, ¿verdad? Pero aquí hay un tema que me llama mucho la atención, doctor, y es que, bueno, usted es un hombre de ciencia, usted es un hombre de técnica, ¿verdad? Y obviamente ha desarrollado principalmente, no por su educación, sino a través del tiempo, algo que se conoce como mente crítica, que es lo que hoy lo ha llevado a ser un partido político y que precisamente porque piensa por sí mismo. Y esto es algo importante. Dentro de nuestras casas de estudio, hoy día vemos muchos profesionales que han visto muchas irregularidades y estamos hablando, por ejemplo, de abogados, médicos, estamos hablando de todas las profesiones que deberían de ser partícipes en el desarrollo de una sociedad, que ven injusticias y guardan silencio. Está, se está realmente adoctrinando, se está eliminando la mente crítica, o es que se generó aquello que se daba en el pasado de la quema de libros, pero ahora la quema de libros es digital, ¿verdad? La quema de libros, porque no he visto a nadie alertando sobre el peligro de las mismas redes sociales, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa mucho que incluso se impulse muchos temas que se convierten en una amenaza para el sistema democrático.
Doctor, su apreciación sobre ese comentario, lo que usted considere, y si hay algún tema que no le he preguntado, también lo podés incluir en este Sí, cierre. sí, lo que, lo que diferencia al ser humano de los demás seres de la naturaleza es que tiene cerebro con capacidad de discernir. Si no, nos convertimos en animales. Si no, nos convertimos en la famosa granja de animales, Animal Farm, eh, que produce un cerco a la ciudadanía y únicamente los que están arriba son los que tienen la libertad y que al final se vuelcan a favor del que los está agrediendo. Ese es en sí el resumen de ese libro Animal Farm. Tenemos un problema serio y es que desde hace 40 años se eliminó el el reforzamiento de la educación en nuestro país. Y esto lo provocó el Partido Liberación Nacional, y lo digo con nombres y apellidos, porque las cosas hay que decirlas como son, no hay que ser políticamente correcto, porque precisamente los políticamente correctos son los que después se pegan o se alían con el socialismo radical. Hace 40 años se dejó la educación, se disminuyó la capacidad de discernimiento desde los niños en las escuelas, y esto ha venido a crear una generación de personas que no les importa lo que pase en el país, porque no piensan, no disciernen, no leen. Y entonces, ¿qué es más factible para dominar que una persona que no piensa, que no hace las preguntas como usted cuando llegaba o llega a la casa presidencial, y entonces a usted lo relegan? Pero si usted no tiene el entrenamiento, sino que tiene un adoctrinamiento de agachar la cabeza y que el Estado le va a dar todo, le soluciona todo, entonces al final usted no tiene absolutamente ninguna duda de que el Estado es todo, y entonces no lo cuestiona. Bukele en El Salvador, efectivamente, es un caso extraño porque Bukele viene del radicalismo comunista. El papá de Bukele era el patrocinador económico de los partidos de izquierda de El Salvador y de los grupos guerrilleros comunistas de El Salvador. Y este señor también contribuyó para que la izquierda y los guerrilleros de El Salvador lograran sobrevivir. Y ahora resulta que aparece como un caudillo de las libertades. Evidentemente, las maras que él agarró y metió presos son parte del problema que ellos mismos crearon. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, esto es exactamente lo que pasa en el mundo. Lo que pasa es que se crea, en el caso de la salud, que es lo que yo entiendo más, se crea un ente biológico, pero se crea con fines de restricción y con fines de dominio poblacional. Y se crea, digo, porque ya sabemos que esto fue creado en un laboratorio, que fue pasado de Estados Unidos a China y que de China lo diseminaron. Aquella historia de la sopa de murciélagos, eso no se lo cree, pero ni mi abuela, que tiene 20 años de haber fallecido. Eh, Esto fue creado para dominio poblacional. Esto es ni más ni menos que lo que decía el maestro de la política y del mercantilismo en la época de Hitler, que decía: miente, miente, que mientras más mientas, algo queda. Entonces, todo esto es
ni más ni menos que dominación poblacional. ¿Qué más corrupción tenemos? Y volviendo a nuestro país, que hayan hecho un contrato de compra de los frasquitos de sustancias y lo hayan decretado secreto de Estado. Si esto es la salvación de la humanidad, ¿por qué lo tienen en secreto? ¿Por qué le aplicaron una cláusula para que nadie se entere lo que hay ahí dentro cuando es la solución y es la salvación del mundo y de nuestro país? ¿O es que es todo lo contrario? No quieren que se entere la gente y nos enteremos nosotros de que esto es más bien lo que está hundiendo al país. Y no solo eso, sino que, como hemos visto en contratos de otros países, que en otros países han sido más, digámosle, más inteligentes, porque aquí es muy fácil. Aquí un hacker, como se metió Conti y reveló un montón de información, qué raro que no se ha metido un hacker o uno de ellos a revelar lo que está metido ahí. O sea, es que, bueno, el asunto es que un secreto de Estado aplicado a esta compra, ¿qué es lo que nos dice? En otros países se han visto los contratos, porque han salido a la luz pública, y se han esclarecido que han habido corrupción ahí dentro, se han entregado comisiones. ¿No será que aquí hay algún problema de este tipo también? Y lo digo en pregunta porque, como nadie lo ha visto, lo que más lleva a pensar es que aquí hay corrupción. Aquí alguien debe de estar, se debe de haber comenzado y debe seguir lucrando con esto. No hay otra explicación para esto. Y que los, eh, los del Olimpo judicial se hayan precisamente apegado a esto, es algo que es más todavía indicativo que aquí hay corrupción. Y puede ser que estén embarrados más de uno que no quieran. Incluso el Poder Judicial no quieren que salga esto a la luz pública. Entonces, pues aquí lo único que podemos pensar es que, igual que ha sucedido en otros países, pues el dinero que proviene de manos que no sabemos, manos donde hay dinero en abundancia, está ligado directamente con la corrupción y ligado directamente con los narcos y ligado directamente con las guerrillas. Eh, no podemos pensar que esto es algo que es muy sencillo, es algo que proviene o salió en creación espontánea. Vea que, y un tema que usted me está tocando, me está permitiendo tocar, hace unos días, en el Tribunal Supremo de Elecciones, se hizo la inauguración de una incubadora apolítica que un señor de apellido Vélez, colombiano, que vivió aquí en Costa Rica, estuvo creo en el Colegio Humboldt, y entonces conoció y vivió la democracia costarricense. Porque tenemos algo interesante, que todos los radicalismos quieren apoderarse de nuestro país. Es algo que, como que ellos quieren que la bandera de la democracia y de la libertad en Latinoamérica también se doblegue y caiga de rodillas ante ellos. Porque fíjese que este señor Vélez, colombiano, hizo una fundación, la Fundación Vélez Ríos, en Brasil, y es un empresario que, y esto lo estoy diciendo porque lo vi en internet, esto es público, por eso lo estoy diciendo. Este empresario, eh, muy inteligente, inventó el banco Nubank. El banco Nubank, que es un banco donde se maneja dinero digital, bitcoins, etcétera. Vea que todo esto está relacionado, la Agenda 2030, con la eliminación del dinero en efectivo, con el reemplazo por el dinero digital. Y entonces este señor, Vélez,
que fundó la Fundación Vélez Ríos, se fue para Brasil a la incubadora brasileña de socialismo y comunismo con Lula da Silva, que fue junto con Fidel Castro el creador del Foro de Sao Paulo. Si usted ve, todo se conecta. Y entonces se fue para Brasil y creó en Brasil una fundación que se llama Renova Brasil. Esta Renova Brasil, una incubadora no política también, como la que ellos dicen aquí, lo que hace es adoctrinar brasileños en el socialismo. Y entonces quieren hacer aquí en Costa Rica una adaptación de Renova Brasil a Costa Rica y le llaman Más Costa Rica. Esto yo lo saqué a la luz pública porque hicieron un lanzamiento de esta incubadora no política, de adoctrinamiento socialista, porque no tiene otra razón de ser, con el apadrinamiento del Tribunal Supremo de Elecciones, que es lo peor que he visto yo de la afrenta a nuestra democracia, que nuestra mayor representante de la democracia en el país, Tribunal Supremo de Elecciones, se vayan a prestar a promover este tipo de actividades. Y estaban ni más ni menos que y yo no estuve ahí, pero un amigo mío me contó que sí estuvo ahí, fue invitado, estaban en la inauguración ni más ni menos que Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado, José María Figueres y Ana Elena Chacón. ¿Qué le parece? Pues esta gente estaba ahí en la inauguración de esta incubadora no política, y esta incubadora no política está ofreciendo becas para que ahora que están comenzando a hacer las inscripciones para las elecciones municipales, una beca para que la gente que tenga más de 2 años de estar en el cantón y esté interesado en la política, aprenda sobre la política para poder entrar como regidores y como alcaldes a las municipalidades. O sea, están trabajando para lograr conseguir peones metidos desde las municipalidades. Vea lo peligroso que es esto. Doctor, ahorita que usted está mencionando esto, me trae a colación algo que siento que enlaza con esto. Tal vez usted me dirá. Extrañamente, una magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones es viuda de uno de los fundadores del Foro de Sao Paulo. Me parece que ella participó en el momento que los tres poderes de la República firmaron un acuerdo en tiempo de pandemia que creo que hasta podría llegar a declararse inconstitucional en algún momento de la historia, ¿verdad? Donde todos los tres poderes iban a trabajar juntos, lo cual es bastante peligroso porque dejan de verse unos a otros, de fiscalizarse unos a otros. Pero ¿qué te parece, aunque esto no significa que esta persona tenga esa misma ideología, pero qué te parece que esta persona pues precisamente esté ligada con un fundador del Foro de Sao Paulo? ¿Es pura casualidad de la historia? Casualidad casual. Ah, ¿qué te voy a decir? Tenemos los flancos topados por el socialismo radical. Mi respuesta a esto es que esto no es algo casual, esto es un plan que se viene fraguando desde hace rato. Esta señora, que con mucho respeto me dirijo a su nombre, pues es la presidenta de uno de los poderes de esta república. No tengo absolutamente nada contra esta señora, no la conozco, se merece todo el respeto. Tiene en su historia personal, pues haber sido viuda de Jorge El Pato Cuartino, que falleció hace 4 o 5 años. Creo que en México falleció.
pobre señora, porque quedó viuda con dos hijos, unos gemelos. Y lo único que puedo pensar de esto es que esto no es casual. Eh, Esta señora magistrada fue funcionaria política de Liberación Nacional. Creo que estuvo, si mal no recuerdo, en la Fundación Arias para la Paz, una de estas organizaciones de Oscar Arias y el Partido de Liberación Nacional, que es uno de los peores partícipes de la debacle de este país, y Dios quiera pronto desaparezca, porque ha sido nefasto para la democracia de Costa Rica desde que fue creado por Pepe Figueres en la Revolución, que este señor llegó, tomó el poder por las armas, se atribuyó el poder por varios años, inmediatamente que estuvo en el poder, derogó el ejército, pero lo derogó para impedir que le diera un golpe de Estado a él. Por eso fue que lo derogó. Y luego la propaganda de Liberación Nacional, el partido nefasto para este país, dijeron que era bueno para la democracia que hayan derogado el ejército en el país. No, lo hizo para que no le dieran el mismo golpe de Estado que hizo él por las armas, que hizo él cuando el problema que hubo con Otilio Late. Pero bueno, desde esa época Liberación Nacional, nefasto partido político, ha sido el dueño de esta finca. Han manejado el país como una finca. Han usurpado el país, han robado el país, han hecho que este país caiga en la desgracia socialista. En el principio, cuando comenzó todo, en los años 40, los campesinos tenían un estigma, porque eran un poquito menos que esclavos. Y lo único que les faltaba era que les pusieran un grillete en el tobillo para que fueran dominados por los patrones. Pero bueno, una de las cosas que logró en sus comienzos la seguridad ciudadana fue, y la estabilidad ciudadana, fue que se diera educación a esta gente. Pero indirectamente se dio educación al campesinado, lograron superarse, se les dio después garantías sociales, se les dio medicina, se les dio salud, y esta gente logró superarse, logró estudiar, hicieron una gran clase media que en los años pasados era el baluarte de la democracia de este país, una gran clase media, que eran la mayoría de las personas, eran funcionarios del gobierno. Se creó un enorme Estado que les daba su sustento a esta clase que logró superarse. Se convirtieron en funcionarios estatales, se convirtieron en profesores de la universidad, y siguió la rueda, y siguió la bola, de nieve, creciendo hasta que se fue de las manos. Entonces, volviendo al tema que estábamos mencionando, esta clase media que ha sido sustentada por el socialismo de Liberación Nacional, que luego se le unió al bipartidismo, el socialismo, el social cristianismo, pusieron a esta señora en la palestra política, y luego entró al Poder Judicial, creo, y después pasó al Tribunal Supremo de Elecciones. Con esto le puedo decir que no veo que esto sea creación espontánea. Esto es un plan que viene ya preparado, y lograr conseguir que incluso, no sé si usted se acuerda, que hicieron un intento en una municipalidad que no me acuerdo cuál era, de hacer las elecciones digitales con el mismo software que usaron en Venezuela y en Estados Unidos, con las mismas máquinas, Smartmatic, con el software Dominion, para el manejo digital de las elecciones, estaba en manos del Tribunal Supremo de Elecciones. Se hizo tal escándalo, o hicimos en aquel momento tal escándalo, que pararon, y yo no sé dónde están esas máquinas, si llegaron a traerlas o no lo sé.
pero que han intentado, lo han intentado. Están detrás de nuestra democracia y nuestra libertad. La cosa es que en este momento yo lo que esperaría es que no levanten mano para, para lograr conseguir que la mayor cantidad de gente eh, que está a favor de la democracia caiga sucumbida en el socialismo. No nos engañemos, no nos engañemos. Las alarmas están prendidas. Todo esto, restricciones, toda esta Agenda 2030, imagínense 17 objetivos con 169 metas, con 232 indicadores, que entre otras cosas quieren algo lindísimo, fin de la pobreza. Pero saben, toquecito, ¿cómo van a finalizar la pobreza? Usted comienza a leer lo que quiere es reducción de la población. Entonces, van a reducir, van a acabar la pobreza reduciendo la población. Salud y bienestar es el objetivo número 3. ¿Cómo van a hacer la salud y el bienestar de la población? Por medio de abortos, de eutanasias, poner el pasaporte sanitario, más restricciones. Igualdad de género, ok, reducen la familia y sus vínculos. Agua limpia y saneamiento, privatizar y racionalizar el agua. Y así usted agarra y desglosa todos los objetivos de la Agenda 2030 y es lo que estamos viviendo en este momento. Y solapadamente nos están coaptando la libertad, haciendo que nosotros mismos caigamos en las redes de esta maraña que ya tiene el plan y la ruta de la Agenda 2030 para que caigamos y seamos en poco tiempo, 2030, en el 2030, la Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas. Quieren traer lo que cayó en Europa, lo quieren traer acá. Y esto es precisamente basándonos o basándose ellos en el Foro de Sao Paulo y precisamente, como usted lo decía, sus creadores, sus intelectuales, que fueron Lula da Silva, Fidel Castro y Jorge el Pato Cuartino, el señor fallecido, que es el que dejó viuda a la presidenta de nuestro cuarto poder, que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Doctor, ¿hay algo que usted hubiese querido que yo le preguntara esta mañana y no le pregunté? Sí. ¿Cómo hacemos para lograr sacudirnos de todo esto? Muy fácil. Tenemos que luchar. Si nosotros nos quedamos políticamente correctos y permitimos, como hay partidos que están en este momento, nosotros no estamos, no hemos llegado a la Asamblea Legislativa, yo espero que la gente entienda que tenemos que llegar a la Asamblea Legislativa con mayoría, y ojalá mayoría absoluta, y lograr conseguir llegar al Ejecutivo, a la Presidencia de la República, para que logremos sacar este país adelante. Nosotros como partido, Unión Liberal, estamos proponiendo y le proponemos a la población el proyecto que ha sacado 13 países de la pobreza, que eran países miserables y van camino a primer mundo hoy en día. El proyecto se llama el proyecto de las 5 reformas. Y las 5 reformas, a mi entender, es lo único que nos va a defender y sacar de la pobreza que tenemos en este momento en el país, pobreza económica, social y política, y nos va a sacar para que seamos la punta de lanza en Latinoamérica y ser el primer país de primer mundo de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo hacerlo? Comencemos como yo lo estoy haciendo. Que más gente logre envalentarse, que más gente vea que esto que hicieron en migración, de pedir un consentimiento informado que tiene camuflado un acceso irrestricto a datos sensibles de la población, tiene que ser impugnado, ojalá, en ley, a base de nuestra sala constitucional, que ojalá utilice las leyes como debe ser y entienda que no podemos nosotros dar datos
sensibles para que sean de manejo indiscriminado por el Estado. Entonces, poniendo denuncias, yo hice este recurso de amparo ya lo presenté, y no solo eso, sino que ayer fui a ampliar las pruebas. ¿Y por qué fui a ampliar las pruebas? Porque me di cuenta de que ya hay gente que se está envalentonando, están haciendo coadyuvancias. Hay muchos ciudadanos que han ido a la sala cuarta y han dicho: yo apoyo lo que está haciendo el doctor Perdomo, yo apoyo lo que está haciendo este ciudadano en contra de la radicalización de nuestro país, en contra de nuestra libertad, en contra de nuestra constitución política, en contra del artículo 24 que nos da derecho a la intimidad. Yo lo apoyo, y entonces más gente cada día se está envalentonando. Y no solo eso, sino que además hay, evidentemente, cuando pasan estas denuncias, la gente dice: ¿y por qué yo no voy a decir lo que ha pasado también? Y entonces vemos que la licenciada Quesada, que es la jefa de archivo de ProdHub, que es la entidad que protege los datos de la ciudadanía, de los habitantes, dijo que ella había denunciado a Migración hace un año. Le había pasado esta denuncia al Ministerio de Justicia, y el ministro de Justicia la engavetó. Y la engavetó porque esto iba contra toda la libertad que supuestamente está protegiendo el gobierno. Y estoy hablando de este gobierno de Rodrigo Chávez. Bueno, es que Rodrigo Chávez mantuvo toda la estructura básicamente del PAC. Y esto es lo preocupante, porque de hecho Rodrigo Chávez llega al poder de la misma forma que Carlos Alvarado, una persona desconocida, pero con una inversión detrás, ¿verdad? Que definitivamente hemos visto como campañas de marketing que definitivamente llegó bajo las mismas condiciones. Pues sí, y el problema que tenemos y el problema que tienen nuestras democracias es que el mantenerse como centro, pues la gente dice: no, no, yo no quiero extremismos, yo soy del centro. El centro siempre cae a la izquierda siempre se las ingenia para jalar al centro. Entonces, si usted me pregunta a mí: ¿usted en qué lado está? Yo estoy del lado de la libertad y del lado de la democracia real, que es a la derecha del centro. No estoy en el extremo derecho, pero sí estoy a la derecha del centro, donde no vamos a llegar nunca y bajo ninguna circunstancia a meternos a la izquierda. Pero bueno, el asunto importante acá es que, como lo estaba mencionando, el proyecto de las 5 reformas lo que hace es que nos da la forma de que la ciudadanía se empodere del Estado. La reforma estatal es una reforma en la cual se reduce el tamaño del Estado, se le da al Estado 3 únicas funciones, que es la seguridad, que es la justicia y que es el control y la administración de la obra pública. Nada más. El resto de funciones, désela a la ciudadanía, que lo sabe hacer mejor. El Estado no es un empresario, nunca ha sido empresario y nunca lo será. Todo lo que toca lo corrompe y todo lo que toca lo destruye. La reforma financiera o económica es una reforma en la cual lo primero que nosotros promoveríamos es eliminación de los impuestos. Más adelante se puede explicar, esto es la aplicación a la política monetaria del país de un flat tax, que es un impuesto único, universal y uniforme, como se ha puesto en varios países, como Estonia, donde la ciudadanía baja la carga fiscal de un 60-70% de lo que tenemos que pagar hoy en día nosotros de impuestos. Si usted hace en un negocio $100,000 al final del año, su socio mayoritario es el Estado, tiene que darle el 60%. $60,000 de esos $100,000 usted se los tiene que pagar al Estado en cargas fiscales y parafiscales. Y entonces a usted le quedan solamente $40,000 de los $100,000 que usted arriesgó, porque el Estado no hizo nada más que quitarle esa plata. Entonces, un flat tax, que es
un impuesto único bajo de un 10 a 15%, nada más, y quitar todos los demás impuestos. Y entonces agarrar y aperturar todos los monopolios, todos los oligopolios, todos los monopsonios, o sea, dejar que el Estado deje de manipular toda la economía del país. Y entonces usted apertura, y esto es algo interesante y causa mucha roncha porque todo el mundo se rasga las vestiduras. Usted apertura la exploración y la explotación de los recursos naturales, oro, gas natural y petróleo. Y entonces dirán los ecologistas, no, es que el petróleo contamina y el petróleo ya está de salida. No, señor. Todo lo que se fabrica hoy en día deriva del petróleo. Todos los plásticos, las pantallas de televisión, las botellas para el agua, los celulares, los lapiceros, todo es de plástico y esto viene de hidrocarburos. O sea, para poder destetarnos, esto es una falacia que dicen los ambientalistas de izquierda, para poder destetarnos de los hidrocarburos van a pasar 50 o 100 años más y cada vez va siendo más caro. Nosotros tenemos yacimientos de petróleo, si aquí se descubrió petróleo en los años 70, pero agarraron y lo taparon los ambientalistas y los socialistas. Y entonces, esto nos va a crear ingresos. Traigamos asesores, verdaderos asesores, de Noruega, un país que explota el petróleo y gas natural sin daños ambientales. Traigamos asesores de ahí. Esos temas son bien interesantes, pero me gustaría debatirlos con más tiempo. Claro. ¿Usted me aceptaría una segunda entrevista para hablar específicamente de esto? Porque, sí te digo, creo que la gente debe tener las diferentes opciones para elegir, ¿verdad? Y creo que hoy día hay muchas voces que no se han escuchado, que la población no ha escuchado, y sí considero importante, aunque yo no esté de acuerdo con algunas, ¿verdad? Porque hay que discutir, pero también es importante escucharlas, y eso es parte de lo que tiene CR Prensa. CR Prensa no está vinculado ni a partidos políticos, ni a comercio corrupto. Somos un medio que ya vamos a cumplir 3 años en el mercado, pero precisamente nació para escuchar todas las voces. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas han visto medios de comunicación que sencillamente se mueve a intereses y las han denominado prensa canalla. Pero es ahí donde nosotros estamos impulsando un autorrespeto de que si usted realmente es una persona que está cansado de que le falte el respeto, que le manipulen la opinión, busque medios de comunicación que precisamente abran la información, den voces, cuestionen, vayan a la fuente y principalmente que no estén vinculados con intereses políticos ni comerciales. CR Prensa se maneja bajo principios muy fuertes y precisamente eso es lo que promovemos. No soy periodista de profesión, soy electricista industrial, pero vi la necesidad de que existiera este tipo de canales de comunicación, porque mira, yo vi programas de la Asamblea Legislativa y cuando veía las noticias era algo totalmente diferente. Entonces, me gustaría, doctor, una segunda entrevista, si a usted le parece, la planificamos en estos días Claro. para hablar precisamente sobre estos temas. Me interesa porque también desplaza el tema de corrupción, ¿verdad? Y hay que cerrarle la puerta definitivamente al tema de la corrupción. La ausencia de debate es presencia de la corrupción. Ha sido parte del lema que ha utilizado CR Prensa desde su génesis, así que vamos a seguir promoviendo el debate público. Y el señor presidente de la República, el día que quiera un debate público, CR Prensa nunca le va a cerrar esto. No nos hemos acercado nuevamente a Casa Presidencial porque consideramos que si existiera una libertad de prensa, ya en este momento, al igual que otros medios, al igual que otros canales, ya usted nos hubiera cedido el derecho de poder preguntarle sin prejuicios, sin una programación, sin cuestionarios preprogramados. Aquí nosotros nunca al presidente de la República ni a ninguna persona vamos a hacer una entrevista prefabricada. No lo vamos a hacer. Y señor presidente, aquí está el micrófono. Muchas preguntas sobre temas de corrupción.
y usted que habla de la libertad de prensa y del respeto de nuestro sistema democrático, espero usted me acepte una entrevista con temas como el dinero digital, temas como por qué no ha denunciado el tema de las inoculaciones, que este servidor le llevó el tema del debate público con la que podría ser un caso Odebrecht de una marca que está siendo beneficiada por un gobierno, diputados y el mismo Poder Ejecutivo. ¿Por qué no? Esto debe estudiarse. Y el mismo Poder Judicial. ¿Qué les está pasando? ¿Son ustedes parte de la ausencia del debate en el país? Bueno, eso es algo que la historia también lo va a exponer, porque también yo aquí estoy esperando por parte del Poder Judicial una investigación del BCR, donde la expresidenta del BCR denunció que había lavado de dinero en ese banco para poner diputados y presidentes de la República. Señores del Poder Judicial, ¿qué pasó con ustedes? ¿De qué lado de la historia están? ¿Son parte ustedes del respaldo de la democracia costarricense? ¿Son parte de la protección del sistema jurídico costarricense? ¿O simplemente, al igual que los otros casos, como el caso Cochinilla, el caso de la Trocha y otros casos que simplemente quedan en el olvido, que se patea el tarro hasta que se venza? Aquí también los costarricenses tenemos que pensar en generar nuevas herramientas para proteger nuestro sistema democrático y llevar consecuencias a funcionarios públicos que estén en ejercicio por elección popular o no, para que vayan a la cárcel. Por eso les invitamos a visitar una página que nosotros promovemos, se llama pazcr.com, donde hay una propuesta, un borrador para que los ciudadanos empecemos a generar debate y que este borrador pues pueda ser analizado por los costarricenses, porque definitivamente el país se nos está yendo de las manos. Doctor, muchísimas gracias, de verdad muy agradecido. Perdón que le cortara así, pero ya después de una hora es muy difícil que las personas que van a ver este programa posterior puedan verlo, pero para la próxima semana, desde ya, la invitación, nos coordinamos y vamos a avisarla con tiempo para que esta entrevista pueda tener más impacto. Muchísimas Pues, gracias, de verdad. ¿me permite despedirme? Claro que sí, por favor, adelante, disculpe. Ok, nada más me voy a despedir con esto. Así como usted no es periodista, es electricista, pero está cumpliendo una función social en el país. Yo no soy político de profesión, yo soy ciudadano, soy médico, pero precisamente lo que necesitamos es que los ciudadanos tenemos que retomar nuestra patria. Así es. Bueno, costarricenses, la información está de su lado, la decisión es de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Para los que ven esto en diferido, queremos invitarlos a que sigan crprensa.com en sus diferentes plataformas. Hay dos secciones que usted debe ver que no podemos compartir todas en redes sociales porque son censuradas: la sección de redacción y la sección de opinión. En estas dos secciones exponemos precisamente muchos temas que usted debe conocer. Si a usted le han dicho que las redes sociales le sirven para informar, para democratizar la información, a usted le mintieron. Y se lo digo desde ya, no crea a quien lo induce al error. Si usted ha escuchado de esas palabras de algún político o pseudo profesional, con mucho gusto hacemos un debate y le demostramos que no es así. Tenemos las métricas, tenemos los datos para enseñarle que a usted le están faltando el respeto. Así que, así sea el presidente de la República que le dice que las redes sociales sirven para eso, no es cierto. Aquí se lo podemos demostrar, porque decir la verdad no es delito. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Muy buen día, gracias.